tiempos de restauración, con un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con nuestra vida. 500 años de la Reforma de Martín Lutero. Lucas Eduardo Cardona, saludándoles desde Berlín. Es un verdadero placer tener a nuestro pastor y director del programa con nosotros para poder tener esta cita con la historia y poder disfrutar de una conmemoración tan importante para el cristianismo moderno como es los 500 años de la Reforma que Martín Lutero trajo contra el sistema católico. Esa quinta estrella en la diestra de Dios, ese quinto ángel mensajero, hace 500 años, precisamente menos un día, clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Esperamos compartir a lo largo de este viaje momentos y lugares de interés común con todos los fieles seguidores del Ministerio Evangelístico Internacional Tiempos de Restauración. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Cansado y triste vine al Salvador, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y gran escudo. Con su poder nos
Con su poder nos librará. En este trance agudo. Que el Señor Jesucristo les bendiga hoy en una cita con la historia desde Wittenberg, Alemania. Estamos, por la gracia de Dios, con el pastor Lucas Cardona en este día conmemorativo, donde se conmemoran 500 años de la Reforma presentada por el doctor Martín Lutero. Para muchos y para sentar un precedente mientras vamos avanzando en algunos de los momentos que queremos compartir en esta emisión con cada uno de ustedes, vamos a comentarles y rememorar quién fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un brillante estudiante de disposición apacible. Él estaba estudiando para abogado cuando la prolongada enfermedad y muerte de un íntimo amigo suyo le hizo enfocarse seriamente en la condición espiritual de su vida. Él entró en el convento agustino de Erfurt, Alemania, en el año 1505. Allí estudió filosofía y también la palabra de Dios. Vivió la vida sometida a la más estricta penitencia. Pero todas sus obras exteriores no podían levantar el peso de su pecado. En una ocasión él dijo: me afligí casi hasta la muerte, buscando paz con Dios, pero yo estaba en oscuridad y no la hallé. El vicario general de su orden, uno llamado Staupitz, le ayudó a lograr el conocimiento de su salvación y le explicó que su salvación tendría que ser la experiencia de una obra interior en vez de un rito. Con este ánimo él buscó a Dios más intensamente. Después llegó a ser un sacerdote, sin embargo todavía no era salvo. Llegó a ser un ávido y profundo estudiante de la palabra y de las grandes obras teológicas que existían en aquel tiempo. Fue muy buscado como predicador y maestro por sus profundos conocimientos y gran sinceridad. Para cumplir con un voto que se había hecho a sí mismo, Martín Lutero fue a Roma. Allí vio la futileza de las obras impuestas por la iglesia que habrían de traer salvación al pueblo. Y entonces fue cuando la palabra de Dios fue vivificada en su corazón y él descubrió que él justo por su fe vivió. Al regresar a su hogar, la verdad evangélica de esta escritura inundó su mente y fue librado del pecado y nació en el reino de Dios. Poco después de esto, él fue elevado a doctor en divinidad y fue comisionado para dedicar su vida completa a estudiar, exponer y defender fielmente la Santa Escritura. Eso lo hizo con tal esfuerzo que su corazón y los de aquellos que le rodearon fueron profundamente arraigados sobre la verdad de la palabra. Poco después, la palabra entró en conflicto abierto con los abusos de los credos y la doctrina de la Iglesia. Por tanto, cuando León X llegó a ser papa y Juan Texel vino vendiendo indulgencias para el pecado, Lutero no tuvo otra alternativa sino la de oponerse a esta enseñanza tan antipalabra. Primeramente desde el púlpito, él tronó en contra de tal cosa y luego escribió sus famosas 95 tesis, las cuales clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg el día 31 de octubre de 1517. Ya de eso hacen 500 años y Dios nos está regalando la oportunidad de poder estar conmemorando este momento y estar teniendo esta cita con la historia con nuestro amado pastor Lucas Cardona del Tabernáculo Jesús el Buen Pastor de la Ermita Talanda y director de nuestro programa Tiempos de Restauración. El Ministerio Evangelístico Internacional Tiempos de Restauración y Casá Producciones están siendo partícipes de este magno evento y estamos muy agradecidos con Dios. Y seguimos hablando de Martín Lutero. En corto tiempo Alemania estaba incendiada y la reforma estaba en marcha. Martín Lutero era un cristiano lleno del espíritu y de una viva sensibilidad. Definitivamente él era un hombre de la palabra,
porque no solamente tenía una profunda pasión por estudiarla, sino también de ver que estuviera al alcance de todos, de tal manera que todos pudiesen vivir por medio de ella. Él tradujo el Nuevo Testamento y lo distribuyó al pueblo. Esta obra tan laboriosa la hizo él mismo. Luego congregó a su derredor a un grupo de estudiantes hebreos, entre los cuales habían algunos judíos, y tradujo el Antiguo Testamento. Sobre esta obra monumental de Lutero están basadas todas las demás obras sucesivas de las Sagradas Escrituras en Alemania. Fue un poderoso predicador y maestro de la palabra, e insistió muy especialmente en los primeros años de su ministerio público que la palabra era el único criterio. Por lo tanto, estaba en contra de las obras como un medio de obtener la salvación y del bautismo como un medio de obtener la regeneración. Él enseñó la mediación de Cristo, aparte del hombre, el cual fue el concepto original de Pentecostés. Él era un hombre de mucha oración y había aprendido que cuando más tenía que hacer y más limitado era su tiempo, entonces era cuando más dedicaba su tiempo en oración a Dios, para así asegurar resultados satisfactorios. Él conocía lo que era batallar con el diablo, y se dice que cierto día Satanás se le apareció visiblemente y Lutero, arrojándole el tintero, le ordenó irse. En otra ocasión, vinieron a él dos fanáticos a persuadirle a unirse con ellos para acabar con todos los sacerdotes y las Biblias, pero él discernió el espíritu de ellos y los despidió. Gloria al Señor, amados, que el Señor Jesucristo les bendiga. Este es tiempo de restauración y esto es el Ministerio Evangelístico Internacional. Lo que ustedes ven aquí al fondo, pueden apreciarlo, es algo muy bonito, ¿verdad? Seguimos en Wittenberg, un día después de haber regresado atrás a la historia, un día después de los 500 años de Martín Lutero. ¿Cómo se habrá estado viviendo el día de hoy hace 500 años? Había comenzado la Gran Reforma, había comenzado el movimiento protestante, había comenzado o se había desatado una guerra por toda Europa. Esa protesta, ese desatar de esa guerra político-religiosa, dio lugar a una nueva célula, a una nueva secta de creyentes seguidores de Lutero. Y claro, tenían hombres elocuentes, los que ayudaron a Lutero a encarar la situación. Grandes teólogos, hombres intelectuales, en la medicina, en las leyes, en la psicología, filosofía y en la teología. Pero los grupos fueron creciendo, y conforme los grupos fueron creciendo, estuvimos ayer con nuestro hermano Luquitas Cardona de Casar Producciones en la casa del hermano Lutero, y conocimos el salón donde la hermana Catalina cocinaba para los hermanos, y ahí en ese lugar ella preparaba comida para los convertidos al luteranismo, los seguidores de la Reforma, que eran las personas que iban a darle cuerpo al nuevo movimiento, al movimiento de Reforma. Y también entonces comenzaron así, y luego entonces la hermana comenzaron a sembrar huertos adentro de la casa. Estuvimos ahí donde ellos sembraban los huertos, y de esa manera ellos comían, ¿no? de lo que ellos mismos producían en sus huertos. Después se vio la necesidad de tener que producir alimento de carne, ¿no? Y entonces comenzaron a criar cerdos y gallinas y patos, y comenzaron a proveer. Pero luego, asombroso, el hermano Lutero venía con los demás hermanos y pescaban aquí en la forma artesanal que ellos tienen, ¿verdad? Tenían unas como redes, y las metían, y otros arriaban los pescados, y entonces los peces quedaban atrapados en las redes. Entonces, para ustedes que les gusta la historia,
Esto es Casa Producciones y Tiempos de Restauración en Wittenberg. Y esta es la conmemorativa, porque tienen rótulos y todo, hermano, y la han arreglado muy bonita. La laguna donde nuestro hermano Fray Martín Lutero, padre del protestantismo y padre del luteranismo, ¿verdad? Porque recuerden que el protestantismo tiene 3 grandes sismos. El primero, y más, bueno, no podríamos decir que el más grande porque los 3 son grandes, ¿no? El primero comienza aquí, en esta ciudad, Wittenberg, en Alemania. Es más, voy a acercarme para decírselo, pero vamos a estar allí. Ayer estuvimos, Angela Merkel estuvo allí también, donde se quebró, donde se rompió el tercer sello. El sello para la edad de Sardis, Los Escapados y Filadelfia. El tercer sello se abrió en esta ciudad una noche como ayer a comenzar un día como hoy, como dijo Lutero, víspera de Todos los Santos. En la iglesia de Wittenberg. Tal vez el hermano Lucas de Casa Producciones quiera producir algo esta mañana, ¿no? Para ustedes que nos ven a través de Casa Producciones, y que pues puedan, ¿verdad? Puedan ver la iglesia en donde se clavaron las 95 tesis, es decir, donde se rompió el tercer sello en la noche del 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, 1 de noviembre del año 1517. 500 años el día de ayer, hoy estamos un día después, como les dije. Ayer viajamos miles de kilómetros para regresar atrás, volver a la historia, regresar a 500 años atrás en la historia. Pero hoy, hermanos, estamos un día después, regresamos al futuro y estamos viviendo este momento de realidad. Entonces, comenzó el primer ismo del protestantismo, comenzó aquí nace el protestantismo, aquí nace el luteranismo, ¿verdad? Y el luteranismo, como nos enseñó el profeta, porque a quien debemos todo esto, a quien debemos el conocer de la historia, a quien debemos, hermano, el poder ubicar a los ángeles mensajeros y las edades y los periodos y saber cómo, dónde y cuándo se cumplieron las Sagradas Escrituras, esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el capítulo 6, ¿verdad, hermano? De los sellos, primer sello, segundo sello. Los primeros 4 sellos, hermanos, se pueden ubicar porque tienen que ver con las edades de la iglesia. Como dijo el profeta, los sellos contienen nombres redentivos, es decir, nombres de redención. Y ese tercer sello se abrió aquí en Wittenberg. Aquí nace el protestantismo, aquí nace el luteranismo. El segundo ismo del protestantismo, que es el wesleyanismo, nace en Inglaterra. Vamos a ver si Luquitas Moisés Cardona Zavala puede transmitir desde London, Inglaterra. Vamos a estar ahí. Ya hemos estado algunas veces, 3, 4 veces en Londres, y hemos tenido la oportunidad de estar en la iglesia donde predicaba el hermano John Wesley. Esta vez el viaje es oficial. Vamos a dar la gira por la historia del hermano John Wesley. Y ese es el segundo ismo del protestantismo. El segundo ismo del protestantismo es precisamente en London, Inglaterra, ¿verdad? London, Inglaterra. Y el tercer ismo del protestantismo es allá en los Estados Unidos, en la ciudad de Utica, en la calle Azusa, en el estado de California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que ninguno de ustedes quisiera pescar porque se metían a la laguna hasta la mitad, hasta la cintura, y uno era el que andaba con la red y los otros arriaban peces. Y los peces definitivamente quedaban dentro de la red. A 6 grados de temperatura, yo no creo que ninguno de ustedes quiera entrar ahí, ¿verdad? Bueno, ya lo dijimos, primer ismo del protestantismo es el luteranismo. Estamos aquí en la cuna, en donde el luteranismo deja su ombligo. Pero no solo estamos hablando del luteranismo, también estamos hablando del protestantismo. El protestantismo nace aquí, nace en esta ciudad, nace en Wittenberg, en Alemania. Y el padre del luteranismo
y padre del protestantismo es Fray Martín Lutero. Voy a decir algo bien pesado, voy a decir algo bien fuerte, pero que es absolutamente la verdad. El protestantismo, con sus tres grandes ismos, el mayor de todos es el luteranismo, nacido en Wittenberg, Alemania, año 1517. Día de Brujas, Halloween, víspera de Todos los Santos. A propósito, otra cosa que les voy a decir así de cerca, aquí no celebran Halloween. Gloria a Dios, esto no es Estados Unidos de Norteamérica. Con razón el profeta habló tan fuerte tocante a los Estados Unidos de Norteamérica, con un resumidero de todo ese montón de cosas. Aquí, hermano, otra cosa, al que sacar un rosario ayer lo crucificaban. Puro luteranismo, puro protestantismo, puro evangélico, hermano, ¿verdad? Entonces aquí nace el luteranismo. El wesleyanismo nace en 1700 en London, Inglaterra. La familia Wesley, el líder de ellos, nuestro precioso hermano John Wesley. Y el protestantismo, ustedes saben, Emily McPherson y los hermanos de la calle Utica en Azusa, en la calle Azusa, en la ciudad de Utica, en el estado de California. Simon, sí. Él fue, bueno, hubieron Tinkerbell, el otro. Hubieron tantos hermanos que hicieron posible la restauración preciosa de los dones, ¿verdad? Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Entonces, lo que quería decir allá, dije que iba a decir algo bien pesado, es que luteranismo, wesleyanismo y pentecostalismo no son otra cosa más que catolicismo reformado. Son reformas que vinieron y que tomaron lugar dentro del catolicismo. Dentro del catolicismo. Luteranismo, wesleyanismo, pentecostalismo, reformas del catolicismo. Hay tres grandes ismos en el cristianismo. El primer ismo del cristianismo. El primer ismo del cristianismo es el cristianismo. Así se llama, cristianismo. ¿Dónde nace el cristianismo? El cristianismo tiene su origen en una ciudad llamada Jerusalén. Y es en el año 33 y medio el cristianismo nace en Jerusalén, nace allí en el año 33 y medio, en el día de Pentecostés, en un lugar llamado el Aposento Alto. Ahí nace el cristianismo. El cristianismo nace con el derramar del Espíritu Santo. El derramar del Espíritu Santo trae como un efecto el nacimiento del cristianismo. No lo olviden y colóquense, ubíquense para saber a cuál de esos ismos pertenecen. El primer ismo, cristianismo, nace en Jerusalén, año 33, día de Pentecostés. El segundo ismo del cristianismo se llama catolicismo. No nace sino hasta en el cuarto siglo. ¿Verdad? En el cuarto siglo hay un proceso a través del cual se forma una nueva religión. Se forma la iglesia, lo que hoy comúnmente se conoce con el nombre de Iglesia Católica Apostólica y... es que no sé cuál de los dos usar. Les decía, partiendo desde ese punto, ¿no? El catolicismo tuvo su origen en la ciudad de Nicea, Roma, cuando nace el papado, la primera bestia de Apocalipsis 13. Eso da origen a que ellos, hermano, consoliden la fe o lo que se llama mitología babilónica, con la mitología griega. Ya se habían unificado. Ahora lo que hacía falta era trasladar desde la ciudad de Pérgamus, en Grecia, trasladar hacia Roma el paganismo o la mitología greco-babilónica. Ahora escuchen esto. Si Grecia, un imperio, y Roma, otro imperio, y recuerden que es el imperio romano
el que debilita al imperio griego. Háganse la pregunta, ¿qué negocio tiene el Vaticano pagándole deuda, hermano, a Grecia? Si han sido enemigos en la historia. Grecia es el tercer imperio y Roma es el cuarto imperio. A Grecia se le llama la tercera bestia en el libro de Daniel y a Roma la cuarta bestia, poderosa, destructiva. Pero el Vaticano le paga deuda a Grecia. ¿Por qué razón? Porque todo lo que tienen se lo deben a Grecia. Grecia conservó la mitología que fue sacada de Torre de Babel. Esa mitología greco-babilónica que es lo que le ha dado tanto valor y tanta fuerza a la Iglesia Católica. Ahora se llama greco-romana, que no es otra cosa más que la mitología babilónica. Por eso Babilonia, como venía hablándonos el hermano Luquitas en el camino, venía disertando con nosotros sobre el tema de mitología greco-babilónica, ¿verdad? De por qué la Iglesia Católica es llamada misterio babilónico, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, ese es el nacimiento del segundo ismo del cristianismo, entre comillas. Y luego el tercer ismo del cristianismo es el protestantismo. Y estamos precisamente ahí, estamos precisamente donde nace el protestantismo. Tres grandes ismos del cristianismo. Cristianismo, que es el más antiguo y el verdadero, el cristianismo, que nace en Jerusalén, día de Pentecostés, aposento alto, derramamiento del Espíritu Santo. Luego sigue el catolicismo, que nace en el siglo IV, 365, 368 más o menos. Han consolidado, han amalgamado las mitologías babilónicas con lo que conocemos como cristianismo, ¿verdad? La mezcla de esas dos grandes religiones, la religión romana, la religión... ¿ustedes se acuerdan cuando la mujer de Poncio Pilato dijo, no tengas nada que ver con ese justo? Eso probaba el tipo de religión que ella tenía. Y luego entonces ese es el segundo ismo del cristianismo. El tercer ismo es el protestantismo, que nace aquí en Wittenberg. El tercer ismo, protestantismo, tiene tres ismos. Luteranismo, que nace aquí en Wittenberg, luteranismo. Luego está el wesleyanismo, que nace en Inglaterra. Y después finalmente está el pentecostalismo. Quiero decirles algo, los tres grandes ismos del cristianismo continúan en pie. Cristianismo, están ustedes escuchando, estoy yo predicándole a cristianos, cristianismo. Luego el catolicismo, el segundo ismo, y finalmente el protestantismo, ¿verdad? Es cristianismo, catolicismo, protestantismo. Y esta es la meca, esta es la cuna del protestantismo. Aquí nace el protestantismo, aquí nace el luteranismo, primer ismo del protestantismo. Luego wesleyanismo, allá en Inglaterra, y finalmente el pentecostalismo, el ismo del siglo XX, que nace en la calle Azusa. Y te has fijado, Lucas, Casa Producciones, ¿se han fijado ustedes qué quiere decir Azusa? A, Z, de la A a la Z, USA en los Estados Unidos. Azusa, A, Z, todo, completo el abecedario, de la A a la Z, alfa y omega, principio y fin. ¿A dónde? USA, Azusa, A-Z-U-S-A, Azusa, la calle Azusa, donde tomó lugar en la primavera del 1906 el gran avivamiento pentecostal. Gloria al Señor, es un placer haber estado con ustedes desde la laguna en donde nuestro amado hermano Chan Wesley sacaba peces para llevar a su casa, para que la hermana, ¿cómo se llamaba la hermana, hermano Lucas? Catalina, ¿verdad? La hermana, esposa del hermano Martín Lutero. La esposa del hermano Martín Lutero cocinara. Bien, amados, para despedirnos los voy a dejar con la gente de Casa Producciones. Gracias a Casa Producciones por ayudarnos a hacer estas cosas posibles. Que el Señor Jesucristo les bendiga.